En Gogoa nos importa tu salud mental. Por eso abrimos diferentes espacios y canales para llegar a ti. Bienvenidos a nuestro podcast. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. El día de ayer se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Por este motivo queremos hacer una serie de podcasts dirigidos a un tema importante, a un tema delicado que tiene que ver con los trastornos del comportamiento alimentario. Cómo reconocerlos, básicamente, cómo tratarlos y lo más importante, ¿qué son? Le doy la bienvenida a Joaquín. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola seguidores, espero que se encuentren bien. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Bueno, sí, justamente queremos dedicar esta serie de episodios, justamente digo serie porque vamos a ir tratando un par de subtipos de trastornos de la conducta alimentaria en distintos episodios, ¿sí? Pero empecemos por lo más básico, ¿no? ¿Qué es un TCA? Pues bueno, son enfermedades mentales, sí, partamos de ahí, son enfermedades mentales que se relacionan con conductas, como su nombre lo indica, alteradas respecto a los hábitos alimenticios de una persona, ¿sí? Es decir, las cantidades de comida que ingiere, la manera de comer y especialmente si es que come o no, ¿sí? Existen distintos subtipos, como les mencionaba anteriormente, y en este caso, en este episodio, vamos a hablar sobre el más común, ¿sí? El más sonado alrededor del mundo, lamentablemente, que es la anorexia. Rodrigo, explícanos un poco más sobre este subtipo. Claro que sí, como tú decías anteriormente, los trastornos del comportamiento alimentario tienen un origen emocional. Obviamente, en el abordaje tiene que haber varios profesionales, es un abordaje multidisciplinario para poder abordar cada uno de estos trastornos. Específicamente en la anorexia nerviosa hay que mencionar que este es un trastorno grave caracterizado fundamentalmente por la restricción extrema de la ingesta de alimentos. ¿Y debido a qué? Debido fundamentalmente a una distorsión de la imagen corporal, a una percepción de la imagen irreal que genera un miedo intenso a ganar de peso. Por este motivo, la persona deja de comer. Es más, hasta hay estrategias que las personas ya con el trastorno implementan para hacer creer a la persona que han comido o que sí han ingerido algo de alimentos, ¿no? Sí, justamente algo que mencionaste, Rodrigo, al principio es muy importante, y es que tienen un origen emocional, ¿sí? Como hemos visto en varios episodios, nosotros los seres humanos somos seres muy complejos, ¿no? Que no dependemos solo de factores sociales o solo de factores culturales, sino que es un conjunto de todo, ¿sí? Empezando por el factor biológico y junto con las experiencias que está viviendo esta persona, ¿sí? Dentro de la anorexia nerviosa es importante, justamente como dices, estas estrategias que tienen las personas con este trastorno para no preocupar a la gente a su alrededor, ¿sí? Porque es muy común que la persona simule comer, simule tragar, sin embargo, no lo está haciendo en realidad, y esto es solo un mecanismo para que su conducta no se vea limitada por las personas a su alrededor, por las personas que se preocupan por la persona con el trastorno, ¿sí? No sé si quieres comentar algo sobre, digamos, la importancia de justamente de las personas de esta red de apoyo en estos trastornos.
Sí, es importante la red de apoyo, porque fundamentalmente lo que van a colaborar ellos es a tratar de sostener, de apoyar, de contener a la persona enferma, ¿no? Pero creo que es más importante, o debemos empezar por ahí, dando justamente las señales de cómo reconocer a una persona con anorexia nerviosa. En primer lugar, la pérdida notoria de peso. Hay una pérdida de peso extrema. En segundo lugar, hay una preocupación excesiva por la comida. Es decir, ¿qué vamos a comer? ¿A qué hora vamos a comer? La cantidad de comida que le sirven a la persona en el plato, es decir, se eleva terriblemente la atención sobre los alimentos. En tercer lugar, el ejercicio excesivo. ¿Y por qué? Porque la persona cree, aquí hay una distorsión cognitiva importante, que mientras más ejercicio hago, más calorías voy a eliminar cuando he ingerido algún alimento. En cuarto lugar, la negación de la realidad sobre la gravedad de la pérdida de peso. Es decir, la persona le resta importancia a la pérdida de peso notoria que ha tenido. Y esto es una contradicción justamente porque a pesar de que la persona está buscando bajar de peso, existe una negación sobre este mismo tema, ¿sí? Y aquí, perdón que te haga una pausa, es justamente para explicar un poco por qué las personas con anorexia tienen esta negación sobre la pérdida de peso. Y es justamente porque existe una distorsión en su imagen corporal, ¿sí? La persona no ve que está bajando de peso, al contrario, empieza a ver, puede incluso llegar a ver que está subiendo de peso cuando se mira al espejo, ¿no es cierto? Porque su percepción de sí misma está alterada, ¿sí? Aquí hay justamente vemos que es una enfermedad, porque no es simplemente el dejar de comer y bajar de peso, sino que existen elementos cognitivos, elementos cerebrales que se ven afectados por este trastorno, ¿sí? Entonces, no sé si quieres continuar. Sí. Bueno, esas serían justamente las señales, ¿no? De que una persona está ya con el trastorno, ¿no? Señales notorias, señales físicas visibles. Ahora, un tema que es muy importante y luego podemos ir ligando con los factores desencadenantes del trastorno, ¿no? Factor que es muy importante, que es la prevalencia de la anorexia. Correcto. Fíjate, y este es un dato muy curioso, que básicamente la anorexia nerviosa se presenta en mujeres jóvenes, aunque hay muy pocos casos de varones, ¿no? Pero básicamente en mujeres jóvenes, de un nivel socioeconómico medio alto o alto. A ver, y ya desde ahí aquí empieza el tema, ¿no es cierto? Correcto. O sea, la pregunta sería, ¿por qué? Si se entendería que un nivel económico, socioeconómico medio alto o alto implica un mayor nivel de educación, un mayor nivel de conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Quieres explicarnos el por qué? Bueno, y ahí la razón de algunos de nuestros seguidores pues ya irá conectando los puntos, ¿no? Lamentablemente, mientras más alto es el nivel socioeconómico, más altos también son los prejuicios, más altos son los estereotipos y más altos son
los cuerpos perfectos, entre comillas, ¿sí? Los modelos, muchas gracias. Entonces, lastimosamente aquí la educación se ve pausada, aunque suene irracional, se ve limitada, se le pone un muro cuando empiezan a ver estos prejuicios, ¿no? Estos modelos y se empiezan a fijar, bueno, tal vez no es el cuerpo estereotipado de una mujer adolescente, y ese comentario lamentablemente se transforma en tu cuerpo está mal, cosa que no es así, pero eso es a lo que se transforma, a lo que se llega, tristemente. ¿Sí? Y ahí todo eso que tú dices se transforma, pasa a formar parte de un ideal a lograr. Entonces, concretando, recapitulando todo esto que has comentado, estos modelos hacen que se forme un esquema de belleza, de éxito, de estatus, ligado ¿a qué? A la delgadez. Entonces, ¿qué es lo que la persona genera en su sistema cognitivo? Si estoy delgada o si estoy flaca, voy a ser exitosa, me van a percibir como una persona bella, deseable, agradable, y voy a encajar de mejor manera en ese grupo. Se abre ahí, por ejemplo, una de las necesidades de la pirámide de necesidades de Maslow, de la necesidad de pertenencia, ¿no? De pertenencia a un grupo, de pertenencia a un club, de pertenencia a lo que sea, prácticamente. Pero pertenecer, ¿no?, a algo, ¿no? Exactamente. ¿No? Sí, continúa. Y no conforme con eso, viene la presión del medio social, de la familia, la presión en general. Entonces, si tú ves, y para que nuestros seguidores se vayan dando cuenta de realmente todas las aristas que empiezan a incidir en el trastorno, o sea, tenemos presión de absolutamente todos lados. Ahora, cuando formamos una creencia distorsionada como esta, automáticamente se dispara una conducta distorsionada. Correcto. Y el trastorno se consolida, ¿no? Y el trastorno se consolida. Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta para ir analizando con qué estoy asociando mi imagen, mis cualidades, mi autoconcepto. Y no solo asociando, sino en quién estoy buscando o por qué estoy buscando la aprobación de mi imagen, mi concepto, y por qué lo busco en la aprobación de otros, ¿sí? Y en qué otros estoy basando esa aprobación, ¿no? Porque, a ver, somos seres que, como dice Rodrigo, estamos envueltos de gente, hay influencia en todo lado. Entonces, de una u otra manera, consciente e inconscientemente, vamos a basar un comportamiento en lo que dice la sociedad. Pero no toda la sociedad es igual, y no toda la sociedad te pide lo mismo, y no siempre tienes que agarrarte o aferrarte de lo más alto, porque no siempre lo más alto es lo mejor, o lo mejor para tu bienestar, ¿sí? Porque justamente al intentar llegar a este modelo, a esta idea distorsionada del peso bajo, estamos, dejando nuestro bienestar de lado. Porque
el hacer deporte en este caso ya no es bueno. Ya no lo estamos haciendo con un fin de mantenernos saludables, de mantenernos sin problemas, sino que estamos llevando el ejercicio a un punto tan alto, a un exceso tan álgido, que nos dispara para abajo, ¿sí? Y nos hace daño, ¿correcto? ¿Qué más quieres comentar? Te decía, justamente comentaba antes, que el ver la prevalencia nos va a llevar a todos los factores que inciden, ¿no? Antes de eso, para no dejar de lado y un poco suelto este tema del autoconcepto, hay que aclarar, y esto puede ser tema de otro episodio, de cuáles son los motivos por los cuales una persona tiene un autoconcepto débil, ¿no? Uno de los motivos fundamentales es justamente la carencia afectiva, que se va formando desde la niñez hasta llegar a reventar en la adolescencia y en la adultez, ¿no? Pero veamos algunos de estos factores. Empecemos desde los factores biológicos, desde lo más básico. Y hago una pregunta. ¿Conocen ustedes otra especie, en este caso, una especie silvestre, que se desarrolle en su hábitat natural y que se haga obesa? Difícil, ¿cierto? ¿Cuándo los animalitos se hacen obesos? Cuando están a nuestro cuidado. Pero una especie que se desarrolla en su hábitat natural, difícilmente vamos a ver una distorsión, un cambio. ¿Por qué? Porque no tienen absolutamente ninguna presión, ¿no? Los factores sociales. Dentro de los factores sociales está lo que ya hemos hablado: el estatus, el éxito, la necesidad de encajar, la necesidad de pertenecer. Y si vamos más allá, a la parte ya individual, familiar, incide, por ejemplo, todo el tema de los buenos modales, los modales a seguir, el uso de los cubiertos, Claro. Temas que, quiera o no, pueden también disparar esta sensación de no encajo. En efecto. En la parte cultural, te pregunto, en nuestra cultura, Joaquín, ¿cómo agradezco algo? A ver, si es que hacía. ¿Cómo agradezco algo? ¿Sí? ¿Alguien te hace un favor? Ah. ¿Cómo le pagas? ¿Cómo le agradeces? Normalmente, bueno, o sea, dentro de cualquier cultura le devuelves el favor, ¿no? Pero en este caso, en nuestra cultura es muy común entregar comida, preparar algo con tus propias manos o Invitarle algo que a le comer, guste más o fácil. invitarle a comer. Correcto. ¿Sí? Ajá. Ya. Fíjate cómo la comida se vuelve, ¿no?, en ese lazo que yo decía, entre lo emocional, en este caso como un factor de agradecimiento, ¿no? Y también como mecanismo de condicionamiento. Claro. Y para poder explicar esto, al niño que está llorando, al niño que está triste, ¿cómo le cambiamos ese estado de ánimo? Con comida. ¿Ya? Vamos al heladito de chocolate, a la hamburguesa con papas fritas. Entonces, ¿por qué se condiciona? ¿Por qué se transforma en un mecanismo de condicionamiento? Porque el niño luego va a decir, estoy triste, me van a invitar a comer. Correcto. Entonces, son cosas que no las tenemos en el radar, ¿no? O que pasan muy por debajo, ¿no? Exactamente. Entonces, el heladito, el pastel de chocolate, el acompañarle a mamá o a papá a hacer las compras, porque después hay por ahí un heladito, ¿no es cierto? Ya. La típica imagen de las películas, de la chica que ha roto con su pareja
y está deprimido. ¿Cuál es? El bote de helado y la sábana en la cabeza. Exactamente. Y viendo películas y la caja de Kleenex, ¿no es cierto? Y aparece nuevamente la comida. ¿Ya? En los niveles más elevados, por así decirlo, ¿cómo cierras un negocio? Con una cena. Exactamente. Comida, ¿Ya? Con la cena de negocios. ¿Cómo celebras un evento? Con comida. Exacto. Todo se dirige en nuestra sociedad. El famoso refrán, las penas con pan son menos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Mientras haya comida, la parte emotiva se puede equilibrar o se puede compensar, ¿no? Entonces, como hemos visto, caer en el trastorno está, como les decía hace un momento, está rodeado de una serie de factores, desde los factores biológicos hasta los factores culturales que en este caso tenemos como sociedad, y también rodeado de la parte individual, con un autoconcepto pobre, un autoconcepto bajo, una carencia afectiva importante que consolida el cuadro, en este caso, de la anorexia. Y solo para complementar, para hacer un resumen un poco más, más cortito, justamente como es un resumen, vemos cómo, la importancia, la relevancia de este trastorno, que a pesar de tener todo indicador de que la comida y la afectividad, la emocionalidad están unidas, pero van de la mano, juntas a lo largo de la historia incluso, en este trastorno se rompe completamente y se empiezan a ver como enemigos, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis más profundo de lo que lleva a esto, ¿sí? Porque muchas veces lo vemos por encima nada más, cuando en realidad hay un trasfondo muy, muy importante, desde las carencias afectivas, desde si es que sus padres han estado presentes o no, desde cómo encaja con sus amigos, en su colegio, todo, ¿sí? Todo. Eso sí, algo que quería recalcar es que si bien la prevalencia es mayor en mujeres jóvenes, hay que recordar que no son solo estos los casos, como mencionó Rodrigo, ¿sí? Entonces, que así sea el mayor número de casos, siempre va a existir el caso aparte, el caso chiquito, que probablemente no lo veamos justamente por estar sesgados en la anorexia está en mujeres jóvenes, en mujeres adolescentes, ¿sí? Solo en ellas. Entonces, recordar también eso, ¿sí? Sí. Y tener presente que estos trastornos son delicados, estos trastornos pueden llevar a la muerte y que hay que intervenir a tiempo. Recuerden siempre que la salud mental es importante. Con esto nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Esperamos verlos en el siguiente episodio, donde seguiremos abordando otros trastornos alimenticios, ¿sí? Déjenos en los comentarios otras ideas sobre las que querrían que tratemos en los siguientes episodios, y les deseamos una buena noche. Hasta luego. Adiós.